Bueno, yo me voy a presentar muy brevemente. Yo me llamo Alberto Rosal, trabajo como experto para la Comisión Europea y voy a empezar con una pequeña experiencia personal que nos va a servir para introducir el tema de la economía en una ciudad smart. Mi hijo, a los 18 años, y esto liga con lo que decía Josep Nadal, su gran ilusión era aprender a conducir y tener un coche. Ahora tiene 25 y ha decidido que el coche que heredó de su abuelo, que tiene 20 años, lo llevó no me sale la palabra en castellano, al desguace, gracias. Lo llevó al desguace y no se va a comprar otro porque ha decidido que a partir de ahora va a utilizar el transporte público como medio principal. Y dices, bien, fantástico, ¿no? Verónica hablaba del cambio cultural al principio de esta sesión de hoy y yo creo que los jóvenes son los que nos empujan ese cambio cultural. Y lo llevamos al desguace y pensamos, mira que nos ahorramos un coche, el seguro, no contaminamos, no pagamos impuesto de circulación. Ostras, y dices, claro, fantástico, lo estoy pidiendo a los gestores de las ciudades, hablando de movilidad urbana, más transporte público, más carriles bici, más gasto, y a cambio le voy a ofrecer menos ingresos fiscales. Es la ecuación perfecta para todo gestor municipal. Entonces, vamos a ser ecológicamente fantásticos, estamos en una emergencia climática y como premio a tus actuaciones para minimizar el uso del coche privado en tu ciudad, te vamos a premiar con menos ingresos fiscales, ¿no? Bueno, y por eso entramos a hablar de economía. Si hay algún legislador en la sala que pueda ayudarnos también a transmitir al legislador que no podemos hablar de Smart City sin replantear la fiscalidad de las autoridades locales. Yo creo que esto es un tema fundamental que no se está poniendo encima de la mesa. Pero nosotros no vamos a hablar de esto, sino que vamos a hablar de dos temas, digamos, en dos bloques. Eva y yo vamos a hablar un poco de, bueno, mientras el legislador se lo piensa, a ver cómo resolver esta ecuación, cómo podemos ser innovadores en buscar dinero, en generar dinero para hacer estas inversiones necesarias, y luego hablaremos de la economía propiamente dicha con Chus y con Toni, ¿no? Yo trabajo como experto para la Comisión Europea y yo creo que es un privilegio que tenemos los que tenemos la gran fortuna de vivir en la Unión Europea, y contra todos estos discursos demagógicos que muchas veces escuchamos. Yo creo que hay varias cosas muy importantes que nos ayuda la Unión Europea. Primera, la Unión Europea trabaja en horizontes temporales de largo plazo. Ahora está este año 2020, se va a discutir cuál va a ser el presupuesto entre 2021 y 2027. No se trabaja con presupuestos anuales, donde el principal objetivo de este presupuesto es cómo contribuir a la Agenda 2030, hemos hablado de objetivos de desarrollo sostenible, etc., y focalizado fundamentalmente en tres ámbitos: crecimiento smart, crecimiento sostenible y crecimiento inclusivo, ¿no? Las tres grandes patas. Smart Cities, y perdonad que no use la palabra ciudad inteligente, yo creo que las ciudades no son inteligentes. Para los que sabemos inglés, smart no quiere decir inteligente. Pequeña digresión, disculpadme, soy un poco caótico. Hicimos una ponencia en nuestra comisión de expertos, vino Ángel López, que hoy no ha podido venir, a hablar de movilidad en el futuro, a hablar de coche eléctrico también, y él nos decía, yo entiendo que la palabra smart había que traducirla como sentido común. Al final, gestionar una ciudad en un modo smart es gestionarla con sentido común, ¿no? Entonces, en este sentido común que nos ayuda a aplicar la Unión Europea para poder utilizar sus fondos, lo que es evidente es que primero nos obliga a hacer un pensamiento estratégico. Hay que ir al gestor municipal y decirle, yo lo he probado con algunos alcaldes, ¿qué planes tienes para la próxima legislatura? Y dice, ostras, si hace un año que hemos empezado. Dice, ya, sí, pero esta ya está. Es decir, lo que querías hacer para los fondos de la Unión Europea ya están gastados. ¿Qué quieres hacer en el largo plazo? ¿Cómo vas a contribuir a la estrategia 2030, a los ODS, etcétera, ¿no? Entonces, la Unión Europea, en este marco, nos da un abanico de posibilidades inmenso. Hablaba Santiago al principio, en la primera presentación, de la agenda urbana.
pero podríamos hablar del nuevo programa Horizonte Europe, Horizon Europe, que también va a destinar miles y miles de millones de euros a poder financiar muchos de los elementos que hoy estamos poniendo encima de la mesa: movilidad, gestión de residuos, gestión del agua, inclusión social. Todo el tema de inclusión social cada vez adquiere mayor importancia. Y las ciudades están en el centro de la estrategia que marca la Unión Europea, y nosotros entendemos que es muy importante poderse apoyar en estos fondos, en estos instrumentos que nos aporta la Unión Europea para poder financiar estas grandes ideas. Pero no solo, es decir, la Unión Europea o en otros ámbitos territoriales, otros donantes de fondos pueden ayudar. También estamos viendo o al menos en España yo creo que estamos viendo por parte de ciertos medios de comunicación y ciertos actores políticos una demonización del privado, ¿no? Y aquí es donde yo querría dar la palabra a Eva. Está muy bien, podemos ir a buscar fondos públicos, pero también podemos entrar en es decir, la empresa privada no es el demonio, ¿no? ¿O sí? No. Podemos cooperar, podemos entrar a financiar estos proyectos con cooperación público-privada, y querría que Eva nos lo explicara un poco. Gracias, Albert, por la introducción. Bueno, lo primero, ¿no? Y hablando de esta ciudad con sentido común, la primera pregunta ¿es de sentido común renunciar a los recursos de un alto porcentaje de la población y de los medios disponibles? Yo creo que la respuesta unánime es que no es de sentido común. Empezamos por ahí. Y la segunda, y entrando ya en la parte, empezando un poco con la parte demagógica de la historia que comentabas tú, ¿no? Lo primero, aclarar conceptos, ¿no? Hablamos de colaboración público-privada, pero ¿qué es la colaboración público-privada o qué no es, ¿no? Lo primero es que no es una privatización. Y esto hay muchos que aún no lo han entendido, o lo han entendido pero no quieren trasladarlo así. Una colaboración entre sector público y privado de un servicio público es un modo de gestionar un servicio público donde la responsabilidad y la propiedad mantienen el sector público, que hay veces también que en el sector público también se olvida esto, que la responsabilidad continúa estando allí, pero que la gestión se realiza con la colaboración o con la participación a través de una empresa privada. Empecemos así como concepto. Y más allá de esto, ¿qué es? Si dividimos un proyecto, consideremos pues, un proyecto de llevar el servicio de agua, una red de fibra óptica, un hospital, ¿qué fases hay en un servicio, en la prestación del servicio? Primero hay un diseño, hay que diseñar este proyecto, saber qué servicio hay que dar, ¿no? Y qué infraestructura debe realizarse, debe construirse, hay que construirlo, hay que financiarlo, hay que buscar la pasta de dónde vamos a sacarla, y luego hay que operarlo con el mantenimiento asociado. La colaboración público-privada entra en escena ya hace muchísimos años. Las primeras concesiones de agua, segundas, ¿no? Que nos vienen a la mente con más o menos, yo creo que con menos buen recuerdo, son los peajes en las carreteras, pero entran para hacer partícipe a una empresa privada en varias de estas fases en el desarrollo del proyecto. Este proceso, este modo de gestión está regulado por la ley. En diferentes países las regulaciones pueden ser diferentes, pero hay un marco jurídico que lo apoya. Y es la administración pública quien debe decidir en un momento determinado si un servicio le ofrece un mayor valor por dinero, ¿no? Aquí entra el concepto inglés del value for money, en un momento determinado, es decir, para cuando quiere contratar un servicio, debe escoger entre todas las alternativas cuál es la más adecuada para este servicio. Esto no quiere decir que en todo momento debe ser un modelo de concesionado o de colaboración público-privada el que sea más adecuado, pero es una herramienta que está allí para determinar si es más adecuado a la licitación tradicional, donde la administración dice, diseña lo que quiere, y le dice a una empresa hágalo,
y yo le pago tanto y le voy a pagar por lo que haga. Esté bien o esté mal, lo haya diseñado bien o lo haya diseñado mal, ¿no? Y luego contrataré o lo mantendré y lo operaré yo con mis medios propios, o a lo mejor busco a alguien, una empresa, un subcontratista, mantenedora que lo mantenga, ¿no? Entonces, ¿qué aporta esto? ¿Qué aportan los modelos de colaboración público-privada a la administración? Lo primero es una fuente de financiación, que para una administración pequeña, como es a nivel municipal, sea las ciudades más grandes o más pequeñas, pero comparados con los presupuestos públicos en general, pues las posibilidades son más reducidas y sobre todo con un poco la ley de racionalización de la economía que les impide que se endeuden muchos de las cosas, les aporta herramientas para desarrollar servicios y proyectos antes de tener del cajón, ¿no? el cajón guardado donde tienen guardadito ahí el dinero, ¿no? Es una forma, pero ni es la única ni es la mejor, ¿no? Otro tema que aporta, y ahí es donde creo que es, sobre todo en entornos civilizados o de primer mundo en el que nos encontramos, es la racionalización y la optimización. Cuando tú tienes que operar un servicio y recibes tus ingresos a cambio de cómo lo operas, tú ya sabes cómo debe estar diseñado, tú ya sabes cómo está construido. Tú ya te sabes cómo lo que te están pidiendo los bancos que debes cooperarlo, construirlo. Por tanto, todo el ciclo del proyecto está pensado para minimizar, optimizar costes y hacer más rentable el servicio. Por otro lado, y esto no hay que olvidarlo, es que tal como están los intereses, es decir, está claro que financiar un proyecto con colaboración público-privada es más caro porque también hay que encontrar el beneficio industrial que las empresas no son ONG, sino, es decir, al final hay que valorar todo. Pero en toda la ecuación hay una optimización no solo económica, sino de gestión que debe estar tenida en cuenta. Y si entramos en el Smart City, y esto, bueno, aquí entraba en el marco global, esto es necesario porque entramos en la innovación tecnológica, no solo en la eficiencia, sino en la innovación. Para una administración pública es muy complicado estar constantemente innovando, no solo por los recursos, sino por el propio conocimiento, porque los técnicos municipales tienen 1000 cosas y es imposible, no es que no quieran, es que es imposible que estén actualizados. Por lo tanto, la colaboración público-privada tiene un papel relevante, sobre todo a nivel municipal. Y podríamos seguir hablando mucho más, ¿eh? Tenemos un tema que daría para mucho, pero yo, si pudiéramos, lo pudiera resumir en 2 palabras y parafraseando a un colega que hay en la sala, yo diría que Smart Cities no sería solo acerca de Open Data, sería acerca de Open Minds. Se trata de abrir un poco y estar muy abiertos. Y desde luego en un tema tan crítico como el dinero necesario, pues ser capaces de buscar formas innovadoras de financiar proyectos, ¿no? Eso sería desde la vertiente de las administraciones, pero desde luego en una ciudad hay ciudadanos, y hoy hemos hablado mucho de ciudadanos y volveremos ahora en las próximas ponencias a hablar de ciudadanos, pero una ciudad, en fin, simplemente estaría muerta sin empresas. Yo creo que esto es evidente. En esta economía 4.0, pues vamos a seguir teniendo empresas tradicionales, pero también vamos a tener empresas que son capaces de hacer un uso innovador. Yo, después de oír a los ponentes anteriores, ya no hablaría de Big Data, yo hablaría de Huge Data. Yo no sé, esto asusta un poco, pero es evidente que necesitamos empresas en la ciudad que sean capaces de aportar innovación, de tener este Open Minds, de tener un enfoque un poco distinto. Entonces, yo preguntaría a Chus, ¿cómo podemos conseguir que la ciudad, no solo el gestor municipal, que ya es difícil, sino también las empresas entren en esta dinámica de innovación, de nuevas maneras de pensar y de trabajar? Bueno, si me dejáis hacer un poco una breve reflexión de lo que entendemos por economía como la administración de los recursos escasos para satisfacer necesidades, diríamos que con la economía 4.0, con la generación de datos, que en los últimos 2 años se han generado el 90% de los datos que tenemos ahora, o sea, el cambio es tan grande que realmente tenemos que repensarlo todo.